Buenas tardes, pónganse cómodos. Gloria a Dios. Está lloviendo afuera, así que por lo menos nos dio tiempo de llegar. Así que bueno, gente, vamos a compartir la palabra de Dios. Hace un ratito Cecilia decía que no tenemos que apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra inteligencia, sino que tenemos que ir a Dios. Creo que tiene que ver con el título de hoy también, y no tenía nada, no compartimos nada con ella. Poder para vida, depender del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras dicen que no tenemos vida, que estamos muertos en delitos y en pecados. Y también dice Pablo en sus cartas que el mismo poder que operó en Jesucristo para resucitarlo es el que opera en nosotros para darnos vida, en Cristo. Poder para vida, depender del Espíritu Santo. Primer texto que vamos a leer, Hechos capítulo 1, verso 8. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Amén. Dice: cuando venga el Espíritu Santo. Desde que nacemos hasta que llegamos a Cristo, estamos sin el Espíritu Santo. Estamos muertos en delitos y en pecados. Nuestro espíritu está muerto. Vivimos porque tenemos vida, porque hay un alma, hay un corazón que late y bombea sangre, pero nuestro espíritu está muerto en delitos y en pecados. Cuando venga el Espíritu Santo, dice: pero recibiréis poder. Es una promesa. Recibiréis poder cuando venga el Espíritu sobre vosotros y me seréis testigos. ¿Para qué viene el poder del Espíritu Santo? Para que nosotros seamos testigos delante de otros de que Cristo reina, de que Cristo es Dios. La vida cristiana no se trata solamente de seguir reglas. Eso es vivir en medio de un sistema religioso. La vida cristiana se trata de vivir una vida llena del poder transformador del Espíritu Santo. La mayoría de los cristianos desean tener una vida llena de propósito, paz y poder, pero muchos nos sentimos agotados o inadecuados. Esto ocurre cuando intentamos vivir la vida cristiana mediante nuestras propias fuerzas. No podemos venir a la iglesia y ser cristianos si no tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Jugar a ser cristianos nos lleva a vivir una vida de fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Parece que vamos y nos caemos, parece que levantamos y nos volvemos a caer. El Espíritu Santo es el don de Dios que nos da poder, dirección, consuelo y nos habilita para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabemos qué significa realmente depender del Espíritu Santo en nuestra vida diaria?
Si tengo una decisión que tomar y digo, quiero vivir en dependencia total al Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Orar. Si tomo la decisión sin haber orado, levanto la mano porque soy el primero. He tomado muchísimas decisiones sin dirección. He tomado decisiones en mi vida que han sido catastróficas. Incluso después de estar en Cristo. ¿Por qué? Porque he creído que puedo. Y en realidad no puedo. Estoy muerto. Necesito morir todos los días y que Cristo viva en mí, que su Espíritu Santo me guíe hacia la verdad, hacia Cristo. La promesa del Espíritu Santo. Capítulo Juan 14, 16, 17. El 16 dice: y yo pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni le conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No con ustedes, en ustedes. Está con nosotros y en nosotros. Amén. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo como consolador. La palabra griega que usa, ahora se me fue de la cabeza. ¿Qué lo tiró, Y eso que hoy estuve leyéndolo. Significa que es el que nos da fuerza, pero ahora no me acuerdo cómo era. Y siempre lo estoy diciendo. Pero bueno, el consolador. Me quedo con eso, este pedacito lo edito. Nos iba a dar su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios como consolador, el cual no solo estaría con nosotros, sino en nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. El Espíritu Santo es como un abogado que nos defiende, un amigo que nos acompaña en la dificultad. Cuando yo estoy pasando por problemas, tengo que recurrir al Espíritu Santo. Cuando estoy pasando por problemas es porque estoy usando mis fuerzas. El Espíritu Santo me va a decir: tranqui, quédate tranquilo, descansa y confía en Dios, porque todas las cosas son para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Fuiste llamado? Sí, Señor, tengo la convicción. Entonces, confía en mí. Confía. No te voy a desamparar, no te voy a dejar. El Espíritu es como un maestro. Nos enseña la verdad y nos guía en toda nuestra vida cristiana para crecer en el conocimiento de Cristo. No puedo crecer en el conocimiento de Cristo si no está el Espíritu Santo. Puedo tener información, pero no conocimiento. Puedo tener inteligencia, mas no sabiduría. Sabiduría es seguir el consejo de Dios. El Espíritu es como un agente de poder. Popeye, lo voy a graficar, no tenía en sí fuerza. Tenía que tomar algo externo, que eran las espinacas. Cuando agarraba la espinaca tenía fuerza para hacer cualquier cosa, pero sin la espinaca no podía hacer nada. Con el poder del Espíritu Santo nosotros podemos enfrentar cualquier dificultad, no con fuerza para levantar un auto o para pelear y destruir a los enemigos, sino que esa fuerza me habilita a mí a tener otro tipo de personalidad. Voy a confiar en Dios. Voy a dejar todo en sus manos. No me voy a preparar para la batalla, sino que Él va a pelear mi batalla. Él está peleando mi batalla. ¿Amén? Nos da la fuerza para vivir y servir en el reino de Dios. Y para servir y vivir en el reino de Dios no es como en este reino, el reino natural, el reino humano. Acá todo se basa en escalas de poder y allá se basa en escalas de servicio. El que quiera ser grande en el reino de mi Padre debe servir a los demás. Y el que quiera ser el primero debe hacerse esclavo de todos. Dio vuelta a las reglas Jesús. Acá de una forma, en el reino de mi Padre es de otra.
Segundo, tenemos la necesidad de depender del Espíritu Santo. Vamos a leer Zacarías, capítulo 4, verso 6. ¿Qué es lo que dice Zacarías, capítulo 4, verso 6? Así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Se la leo a la Reina Valera, que es la más conocida. Entonces él respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con espada ni con ejército. No es con espada ni con ejército. Es con mi Santo Espíritu. ¿Con qué voy a vencer? Con el Espíritu de Dios. ¿Cómo? Dejando y dependiendo de Él. La obra de Dios no se puede lograr solo con esfuerzos humanos. Incluso los mejores planes y esfuerzos fracasan sin la intervención del Espíritu Santo. Tiene que haber una dependencia total. En nuestras fuerzas humanas no podemos cumplir con el propósito de Dios. Necesitamos reconocer nuestra necesidad del Espíritu para todo. Tenemos un ejemplo bíblico de Moisés. En Éxodo capítulo 33, verso 15, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Moisés comprendió que la presencia del Espíritu de Dios era indispensable para la misión que Dios le había encomendado de guiar a Israel. Podemos aplicarlo prácticamente. ¿Cuántas veces intentamos hacer las cosas por nuestra cuenta solo para agotarnos y frustrarnos? No quiero ir más, estoy cansado. Y el Señor dice, ¿hasta cuándo vas a estar con tu fuerza? Depende de mí. Y a la semana, no, lo voy a dejar todo. Porque no veo ningún fruto. Los frutos están. El tema es que mis fuerzas no me permiten ver mis frutos. Por eso dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo lo recalca, mejor dicho, que Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Él aumenta el poder de su Espíritu Santo cuando nosotros nos hacemos débiles. Cuando nosotros menguamos y bajamos, Él entonces empieza a tomar el dominio de todas las cosas. Amén. Cuando les leí Juan 14, 16, 17, un versículo antes, Jesús les dice a los discípulos, ¿me amáis? Calculo que todos sabrán que la respuesta de los discípulos fue sí. Pero él le preguntó, ¿me amáis? Obedecer mis mandamientos. Algo que me quedó colgado en el tintero y me estaba me estaba haciendo como la gotita que caía en el balde recién. Juan, el apóstol Juan, resume el amor en la obediencia. ¿Me amáis? Sí, Señor, te amo. Haz lo que te mando. Porque Jesús hizo todo lo que le mandó el Padre. Y en eso le demostró al Padre que Él amaba a su Padre. ¿Me amáis? Obedecer mis mandamientos. Juan lo engloba todo en el amor. Si yo amo, voy a escuchar y voy a hacer lo que conviene, no lo que a mí me parece. Porque a veces lo que yo pueda creer que es lo correcto, a la larga me va a llevar a dolor y sufrimiento, más todavía, mucho más todavía. Porque hay sufrimiento en el camino del cristiano, pero si lo hago con mis fuerzas, ese dolor se duplica, ese sufrimiento se triplica, la angustia me envuelve y me acorrala y no sé para dónde, como dicen acá, no sé para dónde salir rajando. Estoy por acá rodeado por allá, ¿qué hago, Señor? Y el Señor dice, pero ¿cuántas veces te dije? ¿Me amás? Haceme caso. Bendito es el nombre de Jesús.
Vamos a pasar al texto de Romanos capítulo 8, 11. El poder del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén. El Espíritu Santo no solo nos da poder para servir, sino que nos da poder para vivir una vida victoriosa sobre el pecado y la muerte. Pero esa vida victoriosa tiene no es una consecuencia, tiene algo que tiene que ver con obedecer. Yo soy victorioso cuando puedo obedecer a Dios. Si Dios me dice no hagas esto y yo no lo hago, no estoy siendo victorioso. Él está siendo victorioso en mí. Él está venciendo en mí los pecados. Él está venciendo en mí la tentación. Él venció el pecado, venció mi pecado y venció la muerte. Amén. Amén. Transforma nuestra persona el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cambia nuestros corazones. Nos da frutos del Espíritu, como amor, gozo, paz, paciencia. Esos frutos los vemos en Gálatas 5, 22, 23. Hay una lista hermosa de frutos. Pero todos esos frutos dependen de uno, grande, que los engloba, que es el amor. El amor es el fruto del Espíritu. Y de ahí todo lo demás. Nos da victoria sobre el pecado. No estamos condenados ya a vivir bajo el poder del pecado. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en santidad. Pero es difícil vivir en santidad. Pero no es por lo que hagamos nosotros, es por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Nos da poder para la misión que Dios nos preparó. Nos da la valentía y el poder para ser testigos de Cristo. ¿Dónde? En cualquier lugar. Incluso en las situaciones más difíciles. Hace un tiempo les pasé videos. Hay gente que es testigo de Cristo en lugares como Afganistán. Vimos un testimonio. A la mujer le mataron el hijo y el marido. Los hijos. Los dos hijos, la hija y el hijo, y el marido se los mataron. Y ella, como estaba en otro lado, no la mataron. Pero ¿dónde está ella ahora? En el mismo lugar donde estaba su marido, llevando la obra que llevaba su marido, dando testimonio de que Cristo le dio aún más poder para estar en ese lugar, para no bajar los brazos y para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros ante la primera de cambio, pero a esa mujer le mataron el marido y los hijos. A mí, no sé, no me saludó Catalina y ya no quiero ir más a la iglesia. Mi amigo de toda la vida me habló mal y ya me puse mal. No. ¿Por qué todas las cosas son así? Dios sabe por qué son así las cosas. Nosotros tenemos que aprender a ver como Cristo veía. Depender del Espíritu Santo en la vida diaria. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Reina Valera dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La dependencia del Espíritu Santo es un acto continuo de fe y obediencia. Pablo dice, ministrado por el Espíritu Santo, en él nos dice a nosotros, vivan por el Espíritu, no sigan los deseos de la carne, porque el que siembra para la carne cosecha muerte, pero el que siembra para el Espíritu segará vida y vida en abundancia. Andar en el Espíritu significa vivir bajo la guía y el control del Espíritu Santo en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu, y la voz del Espíritu se escucha en la oración. A veces la oración nosotros interpretamos como que tenemos que pedir y pedir y pedir y pedir y pedir,
Y no es pedir y pedir y pedir y pedir, sino que es hablar con Dios. Y en algún momento, cuando hablamos con una persona, escuchamos a la otra persona, paramos de hablar y prestamos atención a lo que la otra persona tiene para decirnos. A veces tenemos que venir delante de Dios con un corazón contristado, con un corazón en humildad y decirle: Señor, sé que me he equivocado y necesito la guía de tu Espíritu Santo, necesito ser transformado, necesito conocerte, necesito reconocerte en mis caminos, necesito saber qué es lo que tú quieres de mí. Más allá de que me tengo que someter a ti, ¿qué tengo yo que hacer? Y el Señor me va a hablar y me va a decir: ¿conoces mi palabra? ¿La has leído? No una, 1000 veces. ¿Y qué te dice mi palabra? Haz esto, haz aquello, no hagas esto, aléjate de esto, fíjate con quién hablas. Hay muchos dichos. Y entre uno de esos dichos mundanos que conocemos, seculares, dime con quién andas y te diré quién eres. Es corta. No dice que no tengo que tener amistad con el mundo, o sea, que no tengo que tener amigos que no sean cristianos. No, vivimos en un mundo que en un 80% no es cristiano. Pero eso no significa que yo voy a hacer lo que ellos hacen. Yo voy a hacer lo que Cristo me dice que tengo que hacer. Yo voy a hacer lo que la palabra me dice que tengo que hacer. Yo voy a seguir la guía del apóstol Pablo a través de las cartas, la guía de los apóstoles, la guía de los profetas que estuvieron antes que los apóstoles, porque dice Efesios 2 que los profetas y los apóstoles son el fundamento, pusieron el fundamento del Evangelio. Los profetas anunciando en el Antiguo Testamento que había de venir uno, y los apóstoles enseñando y explicando que ese que había de venir ya había venido, que había estado, que había cumplido con todo lo que el Padre le mandó para hacer. Y ahora nos sobreedificamos sobre Cristo, que es la piedra angular. Tenemos que buscar la dirección, tenemos que evitar la autosuficiencia, evitar caer en la trampa de pensar que podemos vivir como cristianos sin el poder del Espíritu. Tenemos que buscar la dirección del Espíritu en la oración diaria. Tenemos que leer la palabra. El Espíritu habla a través de las Escrituras, nos ilumina y nos guía. Ya no vivimos, ahora somos iluminados, porque el Espíritu Santo nos hace entender lo revelado por Dios. No hay nueva revelación. Lo revelado por Dios, pero yo no entiendo este pasaje. Entonces el Espíritu Santo en mí me ilumina para que yo pueda entender lo que Dios reveló hace 2000 años atrás. Me ilumina, me abre el entendimiento. Y vivir en obediencia, no solo escuchar, como dice Santiago, no seas oidores, sino hacedores. No solo escuchar, sino poner en práctica lo que el Espíritu nos dice. Pero el Espíritu no me habla porque yo estoy escuchando. Agarrar la Biblia, orar a Dios y empezar a leer la Biblia y va a ver cómo el Espíritu te empieza a hablar. La vida cristiana no es para ser vivida por nuestras propias fuerzas, hermanos. Esa vida se vive en el poder del Espíritu Santo. Es Él el que nos da la fuerza para vivir con propósito, para superar el pecado y para ser testigos de Cristo en este mundo. Somos carta leída. Che, Facundo va a la iglesia, sí, pero que vaya a la iglesia, sigue caminando. Parece que es como el cangrejo, camina medio costado. Y no lo digo por menospreciar a Facundo, no. Porque si me miran a mí también van a ver muchos defectos. Pero creo que a partir de hoy el Señor dice: listo, ahora las cosas son como yo digo que tienen que ser. Luis, Facundo, Gabriel, Gloria, Cecilia, Morena, Johnny, si lo ven, Griselda, para Sergio también, para Miguel, para Gustavo, para toda la gente que pueda ver este video después. Creo que es tiempo de decir: Señor, heme aquí. Hasta aquí fui con mis fuerzas y me equivoqué. Sé que no te agrada. Te pido perdón
y te ruego que tu grande misericordia haga que tu Espíritu Santo en mí haga la obra. No, Luis, el Espíritu Santo en mí, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros pueda hacer lo que yo no puedo hacer, que es buscar a Cristo, que es ir en pos de Él. Cristo nos va abriendo el camino. Él abrió el camino. Ahí en Juan, capítulo 14, también dice: yo ahora voy a la casa de mi Padre, y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Esa palabra en griego sí me la acuerdo, monai. Pero los griegos decían monai como si uno dijera primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, que aún en el cielo había etapas de crecimiento, que había que seguir superando etapas, que había que seguir hasta llegar a la gloria. ¿Por qué? Porque muchos pensadores cristianos de la antigüedad decían: ¿cómo vamos a poder ver a Dios de una si Él es tan excelso, tan brillante, que si vamos con la misma visión de acá a allá, nos deja deslumbrados? Entonces había etapas. Yo me acuerdo, y eso me hizo pensar en la película El Camino del Peregrino, que iba superando etapas hasta llegar. Pasó la cruz, después pasó esto, después pasó lo otro, después llegó a la ciudad, pero aún en la ciudad había etapas. Y Jesús, y no podemos decir que Jesús no nos avisó de esto, de que si no hubiera mucha morada en la casa de mi Padre, yo se lo hubiera dicho. Pero ahora voy allá a prepararle lugar para ustedes, porque donde mi Padre está, ustedes van a estar conmigo también. Yo voy a estar con mi Padre y ustedes van a estar conmigo, dijo. Y hay muchas moradas. Y hay un pensamiento generalizado que no es que hay que seguir etapas, sino que en el cielo hay lugar para todos. Para todos aquellos que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Tenemos que ser testigos de Cristo en el mundo. También hay un llamado a la dependencia. Hoy el Espíritu nos invita a reconocer nuestra necesidad de vivir en total dependencia de su poder en nosotros. Si hemos estado viviendo de manera autosuficiente, es hora de rendirnos y depender completamente del Señor, de Cristo. Vamos a orar para cerrar esta tarde. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo que llene cada persona con su poder, que nos dé la sabiduría y el discernimiento para vivir vidas que honren a Dios y para cumplir con el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Padre eterno, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo obre en nosotros. Danos, Señor, por la gracia, por tu grande misericordia, el saber que tu Espíritu Santo está en nosotros y a partir de hoy nos va a fortalecer, nos va a dirigir hacia Cristo, hacia tu palabra. Señor, es mi oración y te ruego por mis hermanos, por mis hermanas, te ruego por cada siervo de la ciudad, te ruego por las autoridades, te ruego, Señor, por aquellos que enseñan la palabra, por aquellos, Señor, que llevan la palabra y por aquellos que son, Señor, cartas leídas en todo lugar a donde van. Te ruego en el nombre de Jesucristo que tomes tu dominio de todas las cosas. En el nombre de Jesucristo me rindo ante ti. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón si me he equivocado, si he querido, Señor, controlar mi vida. Hace un tiempo tú me dijiste, Señor, que tenías que ser tú y no yo. Y sé que aún sigue prevaleciendo Luis. Te ruego, Señor, que pueda rendirme, que pueda someterme, que pueda ir, Señor, a los pies de la cruz. Señor, tomar mi cruz y seguirte a ti. Obedecerte a ti en todo lo que tú nos pides. Y que tu gracia nos acompañe, que tu paz llene nuestro corazón y que todo lo que hagamos sea para darte gloria, honra y alabanza. Te bendecimos y pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.